Bien, vamos a tratar de resolver ahora el último de los algoritmos que nos falta para la resolución de los lenguajes formales. Recuerden que hemos visto un algoritmo que nos lleva del autómata finito a la expresión regular, el algoritmo de Thomson. Hicimos la simplificación con el algoritmo semi-Thomson. Después vimos el algoritmo clausura, clausura epsilon y conjunto Asia. Te recuerdan que nos permitía ir del no determinístico al determinístico. Después vimos cómo podíamos encontrar el autómata finito mínimo. Quiere decir que en cualquier situación en la que nosotros estemos podemos encontrar lo otro. A veces nos resulta simple hacer el autómata finito y a lo mejor es un poco más compleja la expresión regular. Este es el algoritmo que nos falta resolver, ir del autómata finito a la expresión regular. Si nosotros podemos hacer la expresión regular, resulta más fácil que el autómata finito, bueno, ya tenemos otros mecanismos que ya hemos visto. En el caso particular de ir del autómata finito a la expresión regular es un algoritmo simple, verdaderamente simple. Hay tres pasos a cubrir, ¿no? El primer paso es depurar el autómata. Es decir, la depuración del autómata es eliminar todos aquellos estados que de algún modo no nos sirven, aquellos estados inalcanzables. Un estado es inalcanzable cuando no hay transiciones del estado inicial que nos lleven a ese estado. O los estados erróneos. Un estado es erróneo cuando, estando en ese estado, no hay transiciones que nos lleven de ninguna manera a algún estado de aceptación. Este es un estado de error. Después de depurar el autómata, establecer un sistema de ecuaciones. Con cada uno de los estados que nos queda, establecemos un sistema de ecuaciones que ahora veremos cómo se hace. Cada estado se representa un conjunto de símbolos que se consumen y los estados de llegada. En algunos estados hay ciclos, hay repeticiones. En ese caso debemos reducir cuando aparecen los ciclos. Bueno, y después sí simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Para resolver el sistema de ecuaciones el orden que podemos hacer es cualquiera. Hay una sola restricción, la última ecuación a resolver tiene que ser la ecuación del estado final. Lo que nos queda ahí en esa ecuación es la expresión regular de este autómata finito. Bien, supongamos tener una tabla de transiciones con estos estados, el estado 0, estado inicial, podemos ir con A al 1 o al 2, del 1 al 1 y al 4, del 2 al 4 o al 5, fíjense que podemos llegar, ¿no?, a estados del 4 que es un estado de aceptación, y del 4 podemos ir con B, seguir en el 4, bueno, y con A en el 5. Fíjense el estado 3, con A vamos al 4 y con B vamos al 4, pero resulta que no hay transiciones desde el estado inicial que nos lleven a ese estado. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos del estado 0 vamos a 1 y a 2, de 1 a 1 y a 4, y de 2 a 4 y a 5. No pasamos de ninguna manera por el estado 3. El estado 3 es un estado inalcanzable, ese deberíamos eliminarlo. No hay transiciones que nos lleven del estado inicial a ese estado. Y el estado 5 es un estado de error. Fíjense, estamos en 5, cualquier carácter que tomemos, seguimos estando en 5. Lo usamos para completar la tabla nada más. Entonces, para depurar el autómata, tenemos que eliminar el estado 3 y el estado 5. En este caso nos quedaría, bueno, el de estado 2, que iba de 2 a 4 y a 5, desde luego que tenemos que volver a poner el huequito, porque ahí no tiene transición, el estado 5 ya no está más, ¿no? El autómata depurado queda con menos estados, queda con 3 estados de aquí. Después hay que establecer un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que tiene tantas ecuaciones como estados haya en el autómata finito ya depurado. Tendrá 1, 2, 3, 4 estaciones. Cada ecuación describe el comportamiento de un estado del autómata finito. Ustedes recuerden que la fila era el comportamiento de cada uno de esos estados. Cuando este sistema de ecuaciones se resuelve, el resultado es la expresión regular que nosotros estamos buscando. Para resolver este sistema de ecuaciones, en términos generales, cada ecuación tiene en la parte izquierda el estado cuyo comportamiento describe, y en la parte derecha la unión de términos que representan las transiciones que, partiendo de un estado, llegan a consumiendo un determinado carácter. Por ejemplo, en este caso, fíjense, nosotros tenemos
el estado 0 y con A transitamos al estado 1. Digo, en términos generales es en la parte izquierda el estado cuyo comportamiento se describe. Yo tengo que describir el estado 0. Igual. En la parte derecha, la unión de términos que representan las transiciones que parten del estado mencionado. Cada uno de estos términos se forma, en general, mediante un carácter que etiqueta a la transición conectado con el estado de llegada. El carácter que etiqueta la transición es el carácter A, concatenado con el estado de llegada. El estado de llegada es el estado 1, por lo cual 0 es en la parte izquierda, igual a A, el carácter que se toma, 1, el estado de llegada. El estado 0 igual al carácter A concatenado con el estado 1. Cuando se desarrolla la ecuación en el estado final se agrega el término epsilon para indicar que este estado es final. Bien, en el caso de 1, que es un estado final, igual a epsilon. Esto indica que este estado es un estado final. Veamos otro ejemplo simple. Este sistema, por ejemplo, partimos del estado 0, con A al estado 1, que es un estado final, con epsilon al estado 2, que también es un estado final. Bueno, ecuaciones tenemos que tener 3, una por cada estado cuyo comportamiento tenemos que nosotros mostrar en las ecuaciones. Es la ecuación del estado 0, la ecuación del estado 1, la ecuación del estado 2. El estado 0, el carácter A concatenado con el estado de llegada, 1. Del estado 0, el carácter epsilon concatenado con el estado de llegada, 2. Bueno, A1 y E2. Igual a A1 o 2. Claro, simplemente porque E2 es la identidad de la concatenación. El estado 1 no tiene transiciones, pero sí es un estado de aceptación, por lo cual epsilon es un estado de aceptación. El estado 2 tampoco tiene transiciones, pero sí es un estado de aceptación. Epsilon, entonces, porque es un estado de aceptación. Es decir, el caso 3 es un poco más complejo. El caso 3, el sistema está formado por dos ecuaciones, fíjense, tiene dos estados. La primera ecuación, el estado el comportamiento que queremos definir es estado 0. 0 con A vuelve a 0. El carácter consumido por el carácter de llegada, a 0. La unión del otro término, B concatenado con 1, el estado de llegada. También debemos agregarle epsilon, dado que este estado es un estado de aceptación. El estado 1, que no tiene transiciones, tiene epsilon por ser un estado de aceptación. Bueno, en este caso, en este ejemplo, de estado 0, con A vamos al estado 1. El sistema tiene tres ecuaciones, una ecuación para el estado 0, una ecuación para el estado 1 y una ecuación para el estado 2. Del estado 0 con A, carácter consumido, concatenado con el estado de llegada, 1. En el caso del estado 1, tiene con B el carácter consumido con el estado de llegada, B2, más epsilon porque es un autómata, es un estado de aceptación. Bueno, el estado 2 tiene el estado 2, A o B, con A o B va al estado 1. También con A va al estado 1, este no es un estado de aceptación. Fíjense que este autómata es no determinístico, no importa en esto que sea o no determinístico. Este en particular es no determinístico. Es decir, en A tenemos un conjunto de estados, desde el estado 2, con A tenemos un conjunto de estados de llegada. Entonces, las ecuaciones que se presentan tienen que ver entonces el comportamiento de cada uno de los estados, una ecuación por cada uno de los estados. Y entonces del lado izquierdo tenemos el estado cuyo comportamiento queremos definir por la ecuación, y del lado derecho la concatenación del carácter que se consume concatenado con el carácter de llegada. La unión, si hay más de un carácter que sale de un determinado estado, ¿no? La unión, como en este caso, aquí salen dos, A y B salen tres, A, B, y el A también para el otro lado. Además tenemos que agregar un epsilon en caso de que el estado sea un estado de aceptación. En el caso particular de estos ejemplos, el ejemplo 3 y 4 que hemos visto, tienen ciclos. Y de A
vuelve a 0, del estado 0 con A vuelve al estado 0. Parte derecha y parte izquierda están en la ecuación. Esta es recursiva, ¿no? Entonces, en el caso de que haya ecuaciones recursivas, se debe hacer una reducción. Los casos 3 y 4, como dijimos, tienen ecuaciones de tipo recursiva. El formato general de una ecuación recursiva es estado es igual a un alfa, representa una expresión regular, estado, el mismo estado a que se está describiendo su comportamiento, más beta. Beta también es una expresión regular. En el caso 3, que tenemos aquí, fíjense, alfa, la ecuación que tenemos es 0 es igual a 0 más B1 más epsilon. Entonces, E, el estado que tenemos que es el estado 0. Alfa es la expresión regular A, la que tiene vinculación con el estado cuyo comportamiento, donde se hace recursiva. Y beta es B1 más epsilon. En el caso 4, la expresión regular, la ecuación recursiva es 2 igual a o b, 2, aquí es donde está la recursión, más a1. Bien, en este caso, alfa es a o b y beta es a1. Cuando existe una ecuación recursiva, esta se debe reducir de este modo. Estado, alfa, estado, recuerden, expresión regular, y estado al que lo hace recursivo, más beta, otra expresión regular, se convierte en estado alfa asterisco beta. La unión se transforma en concatenación. Cuando hacemos la operación de unión original, se transforma en concatenación en la ecuación reducida. Este hecho es absolutamente importante. Hay que recordar que la unión es conmutativa, pero la concatenación no es conmutativa, por lo cual para aplicar la reducción es necesario que alfa, epsilon siempre figure a la izquierda de beta. Alfa, epsilon siempre figure a la izquierda de beta, para poder hacer la concatenación. La concatenación, sacamos el estado, esto se clausura con la clausura de Kleene y se concatena con beta. El alfa se saca el estado, se pone la clausura, se clausura y se concatena con beta. Bueno, así de simple es la ecuación. Después hay que empezar a resolver las ecuaciones. La ecuación recursiva, por ejemplo, 0 igual a 0 más B1 más epsilon, podría ser 0, 0, a 0, B1 más epsilon. Esto es alfa y esto que está aquí es beta, por lo cual queda A clausura más B1 más epsilon. La ecuación recursiva, 2, A más B, 2, es donde está la recursión, esto es alfa, más A1 se reduce, A más B, clausura alfa, clausura, concatenado con beta, beta es esto de acá, es A1. El sistema de ecuaciones puede realizarse, la resolución del sistema de ecuaciones puede realizarse en cualquier orden, salvo que la ecuación que corresponde al estado inicial debe ser la última en resolverse. En la parte derecha queda entonces la expresión regular buscada. Vamos al ejemplo del ejercicio que dice más adelante, que dice, sea el lenguaje todos los números binarios que tienen una cantidad impar de unos. El autómata finito puede ser este, un 1, un 1, 2 unos, 3 unos, cantidad impar de 1. Los ceros que querramos en el medio, cantidad impar de 1. Tenemos un 1, es impar, y si tenemos otro 1 ya no es impar, y cuando tenemos el tercer 1 sí es impar, el cuarto no es impar, el quinto es impar, y así con todo. Bueno, en este caso, la ecuación, la tabla de transiciones queda del estado A, ¿no?, que es un estado inicial, con 0 vamos a A, y con 1 vamos a B. Estado B, con 0 seguimos en B y con 1 vamos a C. Con B, con 1 vamos a C. Estado C, con 0 seguimos en C
y con 1 vamos a B. En este caso en particular no hay estados inalcanzables, todos los tres estados se pueden alcanzar, tampoco hay estados de rechazo, estados erróneos. Así que el autómata ya está, la tabla de transiciones ya está depurada. Deberíamos obtener entonces el sistema de ecuaciones. Para obtener el sistema de ecuaciones tenemos que el comportamiento de cada uno de los estados cuyo comportamiento debemos definir son el estado A, el estado B y el estado C. El estado A, ustedes recuerdan que era el símbolo que tenemos con el carácter de llegada. Con 0 llegamos a la unión de todo esto. Y con 1 llegamos a B. El estado B, que es un estado de aceptación, por eso tiene el épsilon. Con 0 llegamos a B. Y con 1 llegamos a C. Se le agrega el épsilon porque B es el único estado de aceptación, el estado final. Con 0 llegamos a C. Y con 1 llegamos a B. Bueno, nosotros podemos empezar a resolver desde la última ecuación. C es igual a 0C más 1B. C es igual a 0C más 1B. Ahí podemos determinar qué es alfa y qué es beta. Esto es alfa y esto de aquí es beta. Por lo cual esto se resuelve como C es igual a 0. Sacamos el estado y clausuramos. Concatenado con beta 1B. Bueno, podemos reemplazar C, vale esto, 0, 1B, podemos reemplazar C en la ecuación B. B es igual a 0B más 1C más épsilon. Si reemplazamos, 0B queda igual, 1C lo reemplazamos por 0 asterisco 1B más épsilon. Después podemos sacar esto, fíjense, el B y el B que lo tenemos por aquí, el B y el B queda 0 por un lado, sacamos el B y queda acá 1, 0, 1 por otro lado y quedamos con el B como índice del final. Entonces, 0B más 1 más épsilon se transforma en 0, sacamos el B al final, nos queda el 0, nos queda el 1, el 0 asterisco y el 1, más épsilon. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que B es el estado al que queremos ir, por lo cual esto es alfa, 0 más 1, 0, esto es alfa, concatenado con beta, esto es beta, alfa concatenado con beta. Bueno, esto podemos sacarlo porque es la identidad de la concatenación, por lo cual nos queda la ecuación B, 0 o 1, 0, asterisco, 1, todo con clausura. Sacamos es la identidad de la concatenación. Tratamos finalmente la expresión final, dice A es igual a 0A más 1B. 0A, estamos bien. 1B dice 1, y B es esto acá, ¿no? 0 más 1, 0, 1, todo clausurado. Y acá, ¿cómo sacamos? ¿Qué es alfa y qué es beta? Esto de aquí es alfa y esto de aquí es beta. Entonces clausuramos esto, el 0, sacamos el estado de llegada, lo clausuramos, 0 asterisco, recuerden la concatenación, lo concatenamos con 1 con todo lo demás. Por lo tanto, una expresión regular que denota el lenguaje de todos los números binarios cuya cantidad impar de 1 es la siguiente, la que quedó acá. Esta es la que quedó en el último, mejor dicho, en la primera de las ecuaciones. La expresión regular es la que queda en la ecuación del estado inicial. Simplemente, la última parte parece que se complicó un poquito, pero simplemente es así. Vuelvo, depurar el autómata, establecer el sistema de ecuaciones, reducir los ciclos. Depurar el autómata, recuerden sacar los estados inalcanzables y los estados de rechazo, establecer el sistema de ecuaciones con el
determinando el comportamiento de cada uno de los estados. El comportamiento es el estado cuyo comportamiento queremos definir, es la unión de elementos, de la concatenación de cada uno de los caracteres que consumimos con el estado de llegada. En aquellos que hay ciclos de repetición, lo que tenemos que hacer es la reducción. La reducción, que tiene el formato estado es igual a una expresión regular que nos lleva al mismo estado más otra expresión regular, esta unión se transforma en una concatenación, donde la expresión regular que nos lleva al mismo estado se clausura, se saca el estado y se concatena con beta, con la otra expresión regular. Así quedó resuelto el último algoritmo que nosotros teníamos para los autómatas finitos. Dedicaremos esta clase que nos quedan hasta el final de este cuatrimestre simplemente a hacer ejercitación con todas las cosas que vimos, por lo cual nos va a quedar solamente para el segundo cuatrimestre solamente la implementación del compilador. Así que creo que vamos a tener tiempo para llegar. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.